Cuéntanos de la calle, por favor. Decidí decantarme por los microrelatos porque creo que está considerado un arte menor dentro de la literatura. Es un tipo de literatura que está un poco marginada en detrimento de lo que es la novela y los relatos. Y yo creo que ya va siendo hora de que el microrelato suba de nivel, suba de la tercera división a la primera directamente. Y además creo que es el relato del siglo XXI, realmente. No solamente por la exigencia del escritor, de quien está escribiendo, sino también del que lo lee. Y no es la lectura fácil, no es la lectura, voy a decirlo, de bestseller, sino es una lectura que al lector le hace no solo reflexionar, sino continuamente plantearse qué es lo que ha estado leyendo. Y eso pienso que va a favor del microrelato en detrimento de otros géneros narrativos. Y además tiene la facilidad de mezclar géneros híbridos, poética, por ejemplo, prosa poética, elementos pop, música, cómic, cine, etcétera, arte fractal, el arte fractal que practica mucho Xavier de Toussaint, muchísimo, el minimalismo, y muy típico de los haikus, aplicado a lo que es la narrativa. Y creo que ya va siendo hora de que ese refinamiento, esa exquisitez, ese minimalismo que tiene el microrelato se le dé una categoría que no tiene. Y muy poca gente edita microrelatos. Sí es verdad que se cultiva mucho y que está muy en boga, pero no muchos editores se atreven a editar microrelatos porque, bueno, supongo que da menos dinero, no lo sé. Supongo que además exige un nivel de riesgo por parte del editor también, de riesgo creativo, además, de riesgo creativo no solo crematístico, por decirlo de alguna manera, sino también creativo, artístico y requiere una audacia también personal de decir, esto lo voy a editar, ¿no? Y hacerlo mío, de alguna manera. Pero yo creo, María José, como está escrito en la Biblia, que el microrelato fue lo primero, ¿no? Porque era el verbo, ¿no? Y dijo, hágase la luz, Dios. Y saliste tú y yo, ¿no? Eso ya es mucho pedir. Bueno, es un género, lo que escribimos, sabemos que el microrelato es un género muy difícil. O sea, hay gente que escribe novelas, la gente escribe las novelas, ¿no? Las trilogías enormes, ¿no? Miles de páginas. Pero un microrelato, como decía Monterroso, ¿no? Un periodista en el relato corto, ¿no? Exponer una idea es como un estallido, como una chispa, ¿no? Y lograr encauzar la atención del lector, escribir eso que impacte, eso es muy difícil. Antes hablaba con un poeta aquí, hermano de Mónica, creo, y hablaba que tenía un libro de Borges ahí entre las manos, y yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Borges, que pulía mucho, Borges escribía de un modo matemático y tenía un toque místico muy notorio, ¿no? Decía siempre que ¿por qué no decir en 500 palabras lo que mucha gente dice en 500 páginas, ¿no? Es así. O sea, llegar al punto minimalista de concentración, eso es muy zen, ¿no? Y es muy difícil. Es realmente complicado, la gente no sabe lo difícil que es. Te encuentras con problemas a cada paso, a cada frase, que tienes que rematar, porque tienes que rematar cada frase. No vale hacer demorar la acción o demorar la atmósfera o entretenerse en digresiones. No, tiene que ser perfecto.
demorándome mucho más. Puedo demorar la acción, puedo demorar subtramas, pero en el microrelato no puedes hacerlo. Entonces requiere una precisión china, yo diría, china, muy oriental, muy oriental para que además cada frase te vaya golpeando, porque es que te tiene que golpear, te tiene que llegar, te tiene que, de alguna manera, dejarte un poco cao, por decirlo de alguna manera. Cao y que luego, además, su final, no solo su principio, sino que además su final sea tan contundente y quede tan arriba que el lector diga, se levante, se emocione, se mosquee, te llamen gilipollas, te tire tomates o lo que fuera, ¿no? Entonces, es no dejar indiferencia, pero porque no puedes. O sea, no puedes dejar nada sin atar, por decirlo de alguna manera. Lo tienes que dejar muy fino y muy bien hilado. Eso es un arte, es un arte. Totalmente, muy bien, así. Ya tenemos profesora de microrelato en el taller. Pues yo el otro día, debido seguramente a lo que me ha ocurrido, que se contó antes de que me iba a casar, y que acostumbrado a Madrid, ahí hay una oxigenación tremenda, ¿no? Y da la casualidad de que el otro día fui a Mercadona, fíjate, y salgo con la lista de la compra y dije, Rush. Dije, pues esto es un microrelato que te cagas. Zanahorias 20, patatas 2. Así que le he puesto mi próximo libro. Micromercadona, claro. Bueno, pues te voy a dejar aquí porque lo que dice ella es verdad y lo voy a demostrar. Y lo vas a hacer en cuanto en mi correlato, ¿verdad? Unos cuantitos, sí. Por favor, acércate mucho al micrófono y pegamos bien porque esto es importante. Muy colocado. Así, ¿no? Bueno, como a mí no me pasa como Ignacio, yo soy más jovencita, no tengo experiencias tan intensas y tan extremas.